lo estás viendo. Continuamos con las noticias acá en CNN Chile. Les contamos que diversas instituciones se han pronunciado respecto a la condena que hizo el Vaticano al sacerdote Fernando Karadima. Una de ellas es la Iglesia Evangélica de nuestro país, y en CNN Chile se encuentra precisamente Emiliano Soto, quien es obispo presidente también de la Mesa Ampliada de Iglesias Evangélicas, para profundizar precisamente sobre este tema. Obispo, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, Cristian, buenas tardes. Obispo, ¿qué reacción tiene la Iglesia Evangélica frente a esta condena que ha hecho el Vaticano, en este caso un sacerdote tan influyente para la Iglesia Católica de Chile? Yo creo que aquí es importante resaltar la acción del Monseñor Sati, en el sentido de tener primero la valentía, la decisión, como para poder dejar claro un tema tan relevante que está ocurriendo y es una realidad dentro de la Iglesia Católica. Por lo tanto, nosotros valoramos el accionar de Monseñor Sati y valoramos también el hecho de que esta condena que realiza el Vaticano hacia Karadima es algo que es importante considerar, porque la sociedad entera ha estado esperando una decisión tan relevante como esta. ¿Usted conoció a Fernando Karadima? Fernando Karadima lo conocimos por los antecedentes que se entregaron a través del tiempo y la actividad que él tuvo en la parroquia del Bosque. Indirectamente tuvimos relación a través de otros sacerdotes, pero sabíamos de la situación que estaba ocurriendo. Usted se relaciona como presidente de la Mesa Ampliada con los cardenales, con los arzobispos, con Monseñor Errázuriz, Monseñor Sati. ¿Cómo ha visto este cambio de mando en la Iglesia Católica? Bueno, en realidad a nosotros nos parece que Monseñor Sati viene lógicamente con una decisión marcada a poder mejorar áreas de la Iglesia Católica que en un momento dado han estado un poco confusas, por dar un término, y especialmente estas situaciones que están ocurriendo, que no es solamente una realidad aquí en la Iglesia Católica chilena, sino a nivel mundial. En Estados Unidos también ocurrieron una cantidad de casos, las cuales tuvieron que ser sobreseídos una cantidad de personas, otros en Europa también. Por lo tanto, creo que en este sector de Sudamérica como Chile, requiere justamente un ordenamiento y un pronunciamiento claro de la Iglesia Católica para poder mantener la condición de feligresía de mucha gente que está en estos momentos en una indisposición con la Iglesia. Obispo, usted como presidente de la Mesa Ampliada de Iglesias Evangélicas de Chile, ¿ha tenido que recibir algún caso similar en la Iglesia Evangélica? Casos similares como abuso de menores o otro tipo de casos, como específicamente el caso de Karadima, tal vez no tanto en esa línea. A nosotros nos ocurre todo lo contrario. Personas que en un momento dado pueden caer en adulterio, o personas que pueden tener 2 o 3 personas como amantes. Esa es la línea que en un momento dado, en el caso de los pastores, hay una desviación en esa línea, pero no tanto en los abusos de menores, como el caso de la Iglesia Católica. Leo entre líneas también que el problema que podría ser esto de los abusos de menores tiene que ver con el celibato. Yo creo que la condición en la cual se encuentra un sacerdote, lógicamente tiene que ver con el celibato, tiene que ver con esta decisión un poco para nosotros antinatura, y con el área sexual de la persona, lógicamente va provocando un accionar muchas veces en una desviación. Y esto ocurre y ha ocurrido históricamente dentro de las congregaciones. ¿Podría profundizar un poco más en eso? Bueno, ustedes no comparten el celibato, si no lo practicarían. Claro, nosotros los evangélicos, lógicamente tenemos nuestra esposa, con nuestra familia, y somos, de acuerdo a nuestra naturaleza, somos esposos de una sola mujer. En el caso de los sacerdotes, ellos toman una decisión respetable de ser célibe, de poder acudir a la abstenencia sexual. Por lo tanto, corren un mayor riesgo en el sentido de poder sentir igualmente en el área sexual un deseo, y por lo tanto ahí hay una posibilidad de poder lamentablemente tener una salida desviada en la parte sexual. Obispo, acá el problema es que tanto usted como los sacerdotes católicos son hombres que de cierta manera manejan la fe de las personas, que es algo intangible. Y ahí es un delito a la confianza lo que pasó o que ha pasado con algunos, tanto en el sector de la Iglesia Católica como en el de la Evangélica, cuando se quebranta la fe, la confianza de las personas.
Bueno, en realidad la gente confía mucho en su autoridad espiritual, confía mucho en su pastor, en su sacerdote. Lo que ocurre dentro de la Iglesia Católica es que precisamente tal vez es un poco más avanzada esa confianza, porque el sacerdote crea un vínculo específicamente en el tema de la confesión, un vínculo en el cual la persona, el penitente, se confiesa ante el sacerdote y le abre su corazón y le cuenta su vida. En el caso del pastor, el creyente tiene su confianza, no es la persona que tiene al frente, que es su pastor, la tiene en Dios, porque el pastor no es un intermediario entre Dios y el hombre, sino es un instrumento que va, lógicamente puede escuchar, pero lo va a llevar precisamente a la presencia de Dios, a entregar su confesión y lo que haya cometido. En el caso de la Iglesia Católica hay un elemento ahí de mucha confianza con el pastor, con el sacerdote. Confianza que va a tener que ser recuperada poco a poco, ya que tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Evangélica y las diferentes iglesias que hay en nuestro país son la base moral de toda nación. Muchas gracias, obispo. Muchas gracias, bendiciones. Con esta interesante entrevista a Emiliano Soto, presidente de la Mesa Ampliada de Iglesias Evangélicas, nosotros cerramos entonces este segmento de noticias en CNN Chile. Siga profundizando todas las noticias de Chile y el mundo durante este domingo aquí en nuestro canal. En líneas también que el problema que podría ser esto de los abusos de menores tiene que ver con el celibato. Yo creo que la condición en la cual se encuentra un sacerdote, lógicamente tiene que ver con el celibato, tiene que ver con esta decisión un poco para nosotros antinatura y con el área sexual de la persona, lógicamente va provocando un accionar muchas veces en una desviación. Y esto ocurre y ha ocurrido históricamente dentro de las congregaciones. ¿Podría profundizar un poco más en eso? Bueno, ustedes no comparten el celibato, si no lo practicarían. Claro, nosotros los evangélicos, lógicamente tenemos nuestra esposa con nuestra familia y somos, de acuerdo a nuestra naturaleza, somos esposos de una sola mujer. En el caso de los sacerdotes, ellos toman una decisión respetable de ser célibe, de poder acudir a la abstenencia sexual. Por lo tanto, corren un mayor riesgo en el sentido de poder hablemos así, esta condena que realiza el Vaticano hacia Caradima, es algo que es importante considerar porque la sociedad entera ha estado esperando una decisión tan relevante como esta. ¿Usted conoció a Fernando Caradima? Fernando Caradima lo conocimos por los antecedentes que se entregaron a través del tiempo y la actividad que él tuvo en la parroquia del Bosque. Indirectamente tuvimos relación a través de otros sacerdotes, pero sabíamos de la situación que estaba ocurriendo. ¿Usted se relaciona como presidente de la Mesa Ampliada con los cardenales, con los arzobispos, con Monseñor Errázuriz, Monseñor Esati? ¿Cómo ha visto este cambio de mando en la Iglesia Católica? Bueno, en realidad a nosotros nos parece que Monseñor Esati viene lógicamente con una decisión marcada a poder mejorar áreas de la Iglesia Católica que en un momento dado han estado un poco confusas, por dar un término, y especialmente estas situaciones que están ocurriendo, que no es solamente una realidad aquí en la Iglesia Católica chilena, sino a nivel mundial. Sentir igualmente en el área sexual un deseo, y por lo tanto ahí hay una posibilidad de poder lamentablemente tener una salida desviada en la parte sexual. Obispo, acá el problema es que tanto usted como los sacerdotes católicos son hombres que de cierta manera manejan la fe de las personas, que es algo intangible. Y ahí es un delito a la confianza lo que pasó o que ha pasado con algunos, tanto en el sector de la Iglesia Católica como en el de la Evangélica, cuando se quebranta la fe, la confianza de las personas. Bueno, en realidad la gente confía mucho en su autoridad espiritual, confía mucho en su pastor, en su sacerdote. Lo que ocurre dentro de la Iglesia Católica es que precisamente tal vez es un poco más avanzada esa confianza, porque el sacerdote crea un vínculo específicamente en el tema de la confesión, un vínculo en el cual la persona, el penitente, se confiesa ante el sacerdote y le abre su corazón y le cuenta. Lo estás viendo.
Continuamos con las noticias acá en CNN Chile. Les contamos que diversas instituciones se han pronunciado respecto a la condena que hizo el Vaticano al sacerdote Fernando Karadima. Una de ellas es la Iglesia Evangélica de nuestro país, y en CNN Chile se encuentra precisamente Emiliano Soto, quien es obispo presidente también de la Mesa Ampliada de Iglesias Evangélicas, para profundizar precisamente sobre este tema. Obispo, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, Cristian, buenas tardes. Obispo, ¿qué reacción tiene la Iglesia Evangélica frente a esta condena que ha hecho el Vaticano, en este caso un sacerdote tan influyente para la Iglesia Católica de Chile? Yo creo que aquí es importante resaltar la acción del Monseñor Esati, en el sentido de tener primero la valentía, la decisión, como para poder dejar claro un tema tan relevante que está ocurriendo y es una realidad dentro de la Iglesia Católica. Por lo tanto, nosotros valoramos el accionar de Monseñor Esati y valoramos también el hecho de que en Estados Unidos también ocurrieron una cantidad de casos, las cuales tuvieron que ser sobreseídos una cantidad de personas, otros en Europa también. Por lo tanto, creo que en este sector de Sudamérica como es Chile, requiere justamente un ordenamiento y un pronunciamiento claro de la Iglesia Católica para poder mantener la condición de feligresía de mucha gente que está en estos momentos en una indisposición con la Iglesia. Obispo, usted como presidente de la Mesa Ampliada de Iglesias Evangélicas de Chile, ¿ha tenido que recibir algún caso similar en la Iglesia Evangélica? Casos similares como abuso de menores o otro tipo de casos, como específicamente el caso de Karadima, tal vez no tanto en esa línea. A nosotros nos ocurre todo lo contrario. Personas que en un momento dado pueden caer en adulterio o personas que pueden tener 2 o 3 personas como amantes. Esa es la línea que en un momento dado, en el caso de los pastores, hay una desviación en esa línea, pero no tanto en los abusos de menores, como el caso de la Iglesia Católica. Leo entre